Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, un cuerpo puede ser también el camino de otro izeneko solasaldia izango da Andrea Fernández Plata eta Estefanía Caro idazleen artean. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Un cuerpo puede ser también el camino de otro, entre las escritoras Andrea Fernández Plata y Estefanía Caro. Bueno, ¿se oye? Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me parece impresionante estar aquí. Estamos muy agradecidas al festival, a todas las personas que habéis venido y un poco impresionada, ¿no? Yo hace unas horas estaba dando clase en tercero de la ESO, pero hace muy pocas horas. Y enseñando verbos modales en alemán. Y totalmente ajena a esto, me metí en un autobús y ahora estoy aquí delante de vosotros para hablar no sé, de qué vamos a hablar, ¿no? Y me parece una locura muy bonita que es la literatura. ¿Cómo estás? Bueno, yo me acabo de ver, tengo el pincho todavía aquí, haciendo como la digestión, y me acabo de ver como subiendo el escenario, ¿no? Toda esta performance maravillosa de Azkuna, se dice así, ¿no? Azkuna Centro, y Mila Esker, es lo que sé decir bien, creo, por invitarnos y por todo el acogimiento y por generar espacios así, ¿no? Tan necesarios donde se pueda hablar de la literatura, que ya vamos a ver que no solo es escribir, ¿no? O no solo palabras, ¿no? Que van más allá del texto. Bueno, pues esta conferencia se titula Un cuerpo puede ser el camino de otro. Pero yo cuando lo leí por primera vez, cada una pues tiene sus propias ideas, y lo leí mal y leí Un cuerpo puede ser el sustento de otro. Porque era una idea que yo tenía dije, uff, qué bonito, ¿no? Y me pareció una idea muy bonita para un diálogo. Y dije, me vino así como una idea de dos amigas, ¿no? que acaban de pasar una juerga y acaban de cenar y se apoyan, y vuelven así un poco borrachillas, y se apoyan así una al lado de la otra. Imaginaba yo con Andrea saliendo un poco al final de esta charla y dándonos sustento la una a la otra, ¿no? Dándonos ese sustento. Y es algo que también me parece una imagen muy relacionada con la danza, con el movimiento, porque cuando se esculpe una forma, ¿no? en danza o en movimiento, el cuerpo también hace algo así, ¿no? Actúa en dos direcciones. Por un lado, acoge para abrirse, y por otro lado también trabaja en otra dirección, que es la de empujar y dar sustento. Y me pareció una idea muy bonita para un diálogo y para una conferencia. Si podríamos hacer algo así también con el pensamiento, ¿no? Abrir y sostener y aportar, ¿no? Si puede haber si el pensamiento no está hecho, se tiene que hacer, y si puede haber una imaginación colectiva y podemos trabajarla también de esa manera. Y luego, además, esta imagen me venía muy a cuento, porque es una imagen que también, lo comentábamos, está también muy presente en nuestras novelas. Andrea bueno, habla en su maravillosa, esa novela que es un hechizo, habla en su novela de un cordón umbilical, que para mí es el símbolo más claro de que un cuerpo es el camino de otro cuerpo, pero también habla de mujeres que se sostienen unas a otras y se apoyan incluso físicamente. Hay un momento en el que describes como una madre y una hija se ayudan mutuamente, bueno, más la hija ayuda a la madre, que ya no se puede sostener, eso es, y le ayuda a levantarse, ¿no? Y dice Andrea una cosa preciosa, que dice, no existe, la madre está desvalida, dice, no existe la madre enferma, la hija baila con ella y se transforman en un cuerpo. Me parece una imagen preciosa. Hay el antiguo Ultramarinos, que está al lado de mi casa. Me gusta mucho. Bueno, yo soy de un pueblo muy pequeñito de Galicia, que es un pueblo que es una isla, que se llama Arousa, y es una isla de 7 kilómetros cuadrados. Estamos unidos al continente desde hace 39 años, pero antiguamente la gente se autogestionaba. De hecho, se autoproclamó República Independiente de España. Duró 3 días. Por favor. Pero bueno, para que veáis un poco así ya la dinámica de los isleños, que nos llaman indios, un poco despectivo, pero también es bonito, ¿no? Un poco asalvajados. Pues en esta isla, que todavía existe y que en el libro se cuenta un poco, ¿no? También como un espacio utópico, ¿no? Un lugar al que volver, como puede ser la infancia o bueno, un recuerdo,
Me gusta mucho trabajar con la gente mayor, me gusta mucho hacer lo que yo digo arqueología de la vida. Y entonces a esta vecina, Esther, que todavía vive, tiene 93 años puede ser, quise hacer unas fotos. Entonces fui un día allí a la puerta, salió su hija. La señora no está, puede caminar algo, pero apenas se sostiene. Entonces yo en ese momento, cuando vi cómo Teri, la hija, agarraba a su madre, pero la agarraba de una manera que era algo ya como, pues como yo me he sentado aquí y no he pensado cómo ponía la espalda o cómo encogía las piernas, ¿no? La agarró y yo no la hacía sentir como una persona enferma. Y hubo una especie de baile en el que cogió su mano, se la ató aquí y luego Teri trabaja cargando cajas en un supermercado, entonces es una mujer bastante fuerte. Y entonces, en un momento de la conversación, y cuando yo estaba como enfocando, la pierna, sin decir nada, se puso así y sentó a la madre. Y eso se me quedó aquí y creo que... Como un tótem, ¿no? Las dos ahí. Totalmente. Sí. Y como me gusta tanto trabajar y creo que no necesito como viajar muy lejos para encontrar inspiración, o que me parece muy bien, me lo paso muy bien en novelas en las que todos como superficción y van a Marte y hay un arándano que dentro encuentras... Bueno, a mí me inspira lo cotidiano, me inspira las mujeres de las que me rodeo. Y esa escena entró en el libro y son Berta y Maruja que están ahí bailando. Y aparte de, yo sí que había leído lo de un cuerpo es el camino de otro, y me hizo pensar también en el cuerpo como de las disciplinas que nosotras usamos, como la danza y la ilustración, que va un poco encaminado a la siguiente. Tenemos aquí como azafatas, ¿no? Yo nunca he hecho esto de los índices, Por si nos como la perdíamos. libreta, que al final no lo leeremos, pero claro. ¿O sí? Para mí dibujar es escribir. Yo realmente llevo toda la vida ilustrando. Tengo un taller de grabado, hago cerámica, soy ilustradora allí en Galicia. Y cuando empecé, yo publiqué el libro me editó Sabina Urraca, En caballo de Troya, salió en marzo. Tenía al principio con un poco de vergüenza y un poco de inseguridad a la hora de sentarme con otros escritores, ¿no? Porque hay esta cosa como de la escritura. Y luego pensaba, pero mi madre cuando me contaba que no se podía silbar de noche porque si silbas llamas al trasno, digo, es el primer cuento que he escuchado en mi vida, ¿no? O sea, como iba escribiéndome desde la oralidad, mis abuelos, mis tías, todo, y luego yo eso lo he trasladado al dibujo, y en una hoja en blanco tienes que resolver una historia y contar algo ahí. Si eso no es escribir, ¿no? Totalmente. Entonces pensaba eso y, no sé tú, en tu caso, con lo que es la danza, ¿no? Que tu libro tiene un poco de baile también. No es tu cuerpo que llama a otro. No sé cómo has llegado tú. Bueno, yo creo que son dos libros muy físicos y que venimos también, ¿no? de dos disciplinas muy visuales, ¿no? Para mí, bueno, sí, más que yo lo que quería reflejar en Pómulo y Lejanía era el movimiento. Y por supuesto, claro, mi visión dedicada mucho, bueno, no profesionalmente, pero bueno, durante mucho tiempo a la danza, desde luego, ha influido. Y creo que sí, son dos libros muy físicos. Y ahí está totalmente reflejado. Hay una manera incluso, ¿no? de hablar del territorio a través del cuerpo, ¿no? El cuerpo a veces es la medida del territorio. Tú, por ejemplo, hablas en tu libro, dices, de noche los huesos duelen y la isla deja de crecer. Y me pareció súper interesante, digo, cómo ha hecho el cuerpo como la medida del territorio. En el mío, por ejemplo, bueno, la historia es de dos mujeres, madre e hija, que no son capaces están ancladas en el presente, no pueden moverse, están detenidas por diferentes razones, por una crisis existencial la hija y por la madre, pues porque decidió un día dejar de moverse porque no veía sentido. Y emprenden un camino, las dos, se echan a andar en línea recta por la ciudad, hacia Oriente, con la esperanza de salir del estatismo y llegar a un futuro. Y también me parecía una manera, ¿no? de convertir el espacio en tiempo y hacerlo a través del cuerpo, que era un poco, pues, bueno, al final es la disciplina de la que me he nutrido en este libro. Decías que haces un viaje con tu madre que parece una línea recta, pero ese viaje yo lo sentía como un viaje un poco de vuelta, y como ese cordón umbilical que tú decías antes, ¿no? Por esto de lo que hablábamos antes de llegar aquí, de qué dibujos hacen nuestros libros, ¿no? O si los tuviéramos que pintar, ¿cómo serían? Yo el tuyo no siento para nada o sea, aunque se dibuja y hay partes del libro
gráficas, que me encanta que eso, ¿no? Que rompa las letras, ¿no? Que de repente haya un dibujo, una señal, que algo esté marcado. Hay como una X de donde empieza como la vida, que hoy he tenido que firmar un libro para la mediateca y le he dado la vuelta y ponía Andrea Fernández, ponía 1985 y una barra. Y digo, coño, claro, la barra, para después cuando, cuando agur. Me quedo ahí como, pues en tu libro, ¿no? Que ahí está X de dónde estás, que es donde estamos aquí ahora, pero tú no sabes a dónde te va a llevar, ¿no? Y me gustó mucho. Yo lo sentí, si tuviera que yo ahora, por ejemplo, ¿no? decir qué dibujo tiene tu libro, me imagino como estar en la playa y como cuando eres una niña, ¿no? Y estás escarbando, ¿no? Y vas sobre el mismo espacio, pero yendo muy dentro, muy dentro, muy dentro. Yo es lo que sentí con tu escritura, ¿no? Como que, y creo que lo hacemos un poco así, ¿no? Hay como cosas muy espectaculares, yo ahora podría coger esto y como tirarme agua por encima, ¿no? O de repente que este agua estuviera envenenada por algo y luego habría que averiguar quién la envenenó, ¿no? Pero a mí eso pues, no me interesa tanto, me interesa como quedarme en un lugar y ver qué pasa ahí y ver donde en principio parece que no hay nada. Y creo que eso lo cuenta tu libro, que es hasta un poco como mágico, ¿no? Que lo cuenta el mío también, ¿no? Que no nos escapamos de eso y que dibujamos como hacia adentro o metiéndonos en otros lugares. Yo así lo sentía. Yo el otro día hablando de todo esto, que bueno, me pareció muy luminoso, o sea, todo lo que comentabas, pensábamos, eso es lo bonito, ¿no? De las líneas, de leer los libros, de ver qué dibujos dejan y qué líneas hay en los libros, que es algo que, no me había planteado hasta tener la oportunidad de hablar contigo. Y me parece muy interesante, porque muchas veces los libros los que suceden muchas cosas, ¿no? Hay una línea muy clara, ¿no? Una línea horizontal, pero pensando, digo, los libros que a mí me gustan o los que más me dicen son aquellos en los que igual no suceden tantas cosas y hay unas líneas muy sutiles, ¿no? No hay una línea directa, una línea recta, sino hay puntos suspensivos, hay espirales, hay formas a veces formas que se rompen y como comentábamos había también vacíos, ¿no? Líneas en suspenso que no tienen miedo al hueco y me pareció bonito porque yo me imaginaba, si yo tuviera que trazar, ¿no? Preguntábamos cómo sería dibujar tu libro. Yo si tuviera que trazar con un movimiento tu libro, para mí sería una espiral. Tú hablas en tu libro de una isla de 7 kilómetros, ¿no? que se enrosca sobre sí misma, ¿no? Un agujero en el tiempo. Y luego además utilizas esa imagen tan potente y tan maravillosa que es el cordón umbilical. Y yo veo tu libro, lo haría como una forma en espiral, ¿no? Que conecta constantemente la parte de adelante con la parte de atrás, que se busca, que se vuelve a salir. Y bueno, yo lo veo así. Y creo que es alguna cosa que tengo que empezar a mirar, ¿no? De qué dibujos dejan los libros. Me parece muy, muy bonito. Y lo que decías ahora de... Estoy viendo de repente el contador y es Ay, como no, si yo no miro, por favor, no. Como te sientas, hay una bomba ahora mismo aquí y yo si me levanto, algo, ¿no? Como 37, 36, ¿no? Podría ser la trama. Pero me pasaba, ¿no? En el libro, que me da un poco de rabia esto y un poco de pena también, ¿no? Con lo de la trama. Digo, bueno, ¿qué trama tiene la vida, no? Pues eso es que, ¿no? A veces como que buscas y ya está ahí. Y hay una cosa que pongo y que dedico a mis abuelas, ¿no? De que gracias por enseñarme que la vida es suficiente. Y esto va junto a aquí ya está todo lo que puedes usar, ¿no? O sea, es que hay tantas cosas y hay un concepto, que a ver si lo digo bien, en japonés, que creo que se dice ma, y que habla del silencio o del silencio que hay entre dos notas, ¿no? Tú estás tocando, pero entre una nota y otra hay como un hueco, el hueco donde meterse, ¿no? Y creo que en nuestros libros, o yo intentaba hacerlo también, dejo espacio para que la gente, para que el lector pueda hacer también parte de su historia. O sea, es muy bonito. Me da un poco de sorpresa esta cosa de leer un libro queriendo encontrar lo que esperas, ¿no? Es un poco extraño. Y luego también una cosa muy importante, de la lengua. Allí en Galicia, bueno, con el gallego, en mi isla hay un gallego diferente, hay un gallego que, bueno, la lengua está viva porque la usan las personas, no isla las personas. Y a mí me dieron el privilegio de poder escribir metiendo esa lengua, porque es como siento, como vivo, está un poco ahí como partido, ¿no? El castellano con ese gallego. Y en esas palabras, que había gente que se molestaba, ¿no? Porque decía, tengo que ir al diccionario, no lo entiendo. Y digo, la escritura es música y no hace falta, tiene que sonar.
¿no? Me ha encantado. He dicho tiene que sonar, y es como más Sonado. alto, ¿no? Y no hace falta porque tú lo completas, y ese hueco, y esa cosa de jugar, ¿no? Y un cuadro en blanco para que tú pintes, como cuando eras un niño. ¿En qué momento perdimos eso? Ya. Esa capacidad de goce, de disfrute y de sorpresa, ¿no? Un poco. Totalmente de acuerdo. El tema es que a mí, por ejemplo, bueno, no sé tú cómo lo has vivido tú como autora que no sabes que nuestra como primera novela. Para mí, el no contar lo que haya que contar, para mí ha sido una gran presión. Y sobre todo me ha influido mucho en el proceso de escritura, porque yo, bueno, cuando me puse a escribir no sabía si iba a hacer una novela, si iba a salir, si no. Claro, nosotros no somos conocidas. Ahora sí. Bueno, a partir de hoy, de este momento. No, pero a mí me generaba, bueno, no sabían si me iban a editar en la vida, por supuesto, ni sabía para qué estaba escribiendo. Y claro, quien lea un autor novel al final hay un riesgo, ¿no? Es un ejercicio de ingenuidad, o sea, leer a alguien que no conoces y fiarte de una idea, para mí es un ejercicio de ingenuidad maravilloso, pero a veces para mí me crea mucha responsabilidad con el lector o la lectora. Es como quien lee un libro de alguien que no conoce, se tira a una piscina, piensa que va a haber agua, pero no lo sabe, ¿no? O sea, te tiras porque te encanta el reto, pero confías que hay agua, pero no sabes si va a haber agua. Jolín, y que no hubiera agua, cuando me leyeran a mí me creaba mucha presión. Y eso me daba miedo porque cuando me sentaba a escribir, yo decía, bueno, ¿esto tiene algún interés? ¿Merece la pena que alguien lo lea? Estoy contando de esas cosas que se tienen que hablar, sobre todo cuando eres mujer, no te conocen. Es que parece que hay temas de los que hablar, ¿no? Pues igual yo no quiero hablar de ciertos temas, igual quiero hablar de un paso de baile, o quiero hablar de las golondrinas, o quiero hablar de... No tengo por qué tocar un tema candente, ¿no? O no tengo que utilizar la violencia. Y a veces eso me creaba a mí cierta presión de decir, esto igual no tiene interés. Y cuando te leí, me dio la impresión de que, o sea, tuve la certeza de que cuando entras en Jarroa en tu novela, hay una velocidad maravillosa, no una velocidad lenta, pero hay una velocidad de puedes pasear. Y creo que ha sido súper libre de esa presión de tener que gustar o tener que conquistar, de poner las luces de neón, de, hey, vente que te voy a agarrar. No, tú cuentas lo que quieres y me encantó eso. Y para mí es un ejercicio muy difícil porque al final, bueno, puedes contar lo que quieras, pero igual no te lee nadie. Y al final quieres ser editada, quieres ser leída. Y para mí eso es bueno, no sé, es un dolor de cabeza a la hora de escribir. Pero bueno, yo creo que ahí tú lo has resuelto muy, muy, muy bien. Es que aunque tú escribas, que hay una primera parte que escribes para ti, aunque escribas para ti, es decir, aunque tú sepas que lo que escribes, si en caso que quieras publicar, ¿no? Que también hay esta cosa de que escritor es el que publica, que es como una cosa absurdísima, me parece, ¿no? Pero bueno, tú quieres publicar, yo quería publicar y me gustaría seguir, ¿no? Publicando. Alguien te va a leer, hay un respeto para con la persona que te lee, pero antes de eso hay un momento en el que estás tú sola con la escritura y así creo que debe ser, sin pensar en si va a gustar. O sea, yo en este libro tuve la gran suerte de querer escribir porque necesitaba escribir y no tenía ni idea, ni conocía a Sabina, ni conocía, o sea, yo mis referentes en mi casa, que estoy muy orgullosa, ¿no? Familias muy humildes, marineras, no me lían, que es esta cosa muy bucólica, ¿no? De la estantería de libros. No, mis referentes, pues eso, las mujeres que me contaban pues historias, leyendas de Galicia. Bueno. He empezado a conocer escritoras vivas que me fascinan ahora a raíz de ir escribiendo. Y entonces voy como empapándome, ¿no? Pero iba escribiendo por una necesidad. Yo quería contar esta historia, que es un poco un conjuro. Y después, cuando tenía las primeras páginas, tuve la grandísima suerte, que siempre estaré agradecidísima a Sabina, que estuvo ayer aquí, Sabina Urraca, porque ella, aparte de ser una apasionada de la escritura y creer en lo que hace, me dio el espacio. Ella me dijo, tú escribe. Entonces, frente a esta situación, sin tener ni haber pasado por aquí ni por ningún lugar, tenía esa inocencia que no quiero perder. Me da un poco de miedo. El primero no, pero ahora, ¿no? Como ya salió un relato mío después de publicar el libro, como para romper esta cosa de, y ahora tengo algo más que contar, después de esta historia que me nace de aquí, ¿no? Porque tú cuando aprendes cómo se colocan las palabras y sabes hacer un poco la arquitectura y lo que queda bien, que no rime y demás, bueno, puedes armar un cuadro ahí, pero eso no significa que vaya a ser una buena historia. Pero si tienes algo que contar que te nace de dentro y lo sacas, te quedas como un poco vacía. A mí me pasó eso. Sí, totalmente. Y ahora en el segundo proyecto que tengo, que ya he empezado,
a veces me viene esta idea como que me contamina, como un poco ahí como este anuncio que había hace mogollón de años contra las drogas, que era como un gusano que te subía, algo así, ¿no? Pues este gusano que es como la gente, ya me va a gustar y ahora tiene que ser mejor, ¿no? Como si la vida Claro. fuera una cuesta arriba, ¿sabes? Y arriba hay una piedra que te baja para abajo otra vez. Es como, no, la vida no es así, ni yo tengo que demostrar nada a nadie, y creo que si yo voy con esa idea escribiendo, va a ser una mierda, ¿no? Es como, Totalmente. tienes que escribir lo que tú necesitas, como si es un paso de baile, como si es lo que sea. Lo importante es cómo lo dices, ¿no? Que esto me lo decía mucho mi madre cuando me reñía. Me decía, no es lo que dices, es cómo lo dices, porque me portaba muy bien. Me decían, sin ver la tele, se iban de casa y no la veía. No la veía por mí. Pero era cómo lo dices, ¿no? Digo, bueno, pues ahora tiene todo este sentido, es cómo lo dices. Entonces, bueno, intentar concentrarse en eso y luego ya que hay gente aquí, ¿no?, que te está viendo. Un poco. Me Ah, toca. entre los temas que toca. tenemos aquí apuntados, que hablábamos La experiencia también- física del libro. Ah, vale, es verdad. La física. Bueno, sí, los dos libros yo creo que, bueno, el mío evidentemente, el mío habla en parte de la danza, bueno, y habla de los cuerpos, ¿no? Me parece, los dos libros son muy, muy físicos. Tú hablas, por ejemplo, del cordón umbilical, de las posturas de las mariscadoras. Yo el mío está construido en torno a la danza y en torno al cuerpo de dos mujeres, ¿no? El cuerpo de la protagonista, que es una persona que no es capaz de ver su futuro, tiene una crisis existencial y, y piensa, bueno, se dedica a la danza y llega un momento de crisis existencial en la que no sabe cómo avanzar y se pregunta, bueno, ¿y cómo será mi cuerpo del futuro? También tiene una crisis sentimental, no sabe si va a ser madre o no. Y para ver su cuerpo del futuro de una manera también un poco existencial, lo que hace es buscar el cuerpo del pasado, que es el de su madre. Y esto parte de una experiencia para mí también real. Yo cuando viví algo parecido, decidí pararme y volver al cuerpo, al origen, ¿no? Al cuerpo del que procedo, que es el cuerpo de mi madre. Y lo que hice, bueno, fue paré con todo y le dije a mi madre, bueno, y de ahí nace Pómulo y Lejanía. Yo no tenía idea de hacer una novela. Dije, bueno, te voy a dar clases de gimnasia, con esa idea un poco de acercarme a su cuerpo sin que ella se diera cuenta. Y quería explorarlo, porque para mí el cuerpo de una madre es algo que me genera, es para mí un territorio, y es un territorio para mí incómodo, ¿vale? No, me generaba cierta incomodidad, primero por lo que tiene de espejo y por lo que tiene también de tu infancia, de cosas que no quieres ver o que no quieres, a las que no te quieres acercarte. Y para mí el libro ha sido ese viaje al cuerpo de mi madre, a mi cuerpo y a lo que nos puede llevar, ¿no? Y si existe un futuro para esas formas de movimiento. Y sí, yo creo que son dos libros, desde luego, muy físicos. Hace 2 días leí una cosa que digo, la tengo que colar aquí, porque es que la leí justo hace 2 días y dices, estas cosas que te vienen así. Y me pareció muy bonita porque leyendo una anécdota de Juan Rulfo, cuando publicó Pedro Páramo, un crítico británico leyó por primera vez cuando el libro y dijo que no le gustó nada, que había que había un cúmulo de voces, que no se entendía absolutamente nada. Se llamaba no sé qué Cohen, bueno, un crítico británico. Este hombre luego se pasaron los años y se quedó ciego. Y entonces volvió a leer Pedro Páramo, pero esta vez lo tuvo que leer en braille. Es decir, no lo leyó con las palabras, sino que tuvo que tocar las palabras para leerlo. Y entonces dijo, ahora escucho todo. Dice, no hay nadie en Pedro Páramo nadie escribe y todos hablan, ¿no? Y me pareció una idea muy bonita de cómo nos entran también los libros, cómo nacen del cuerpo, de una experiencia también física y cómo pueden llegar también a través del cuerpo. Yo, claro, como he sentido mucho el cuerpo, tenía claro que si quería escribir algo tenía que pasar por ese filtro. O sea, yo realmente no pretendía escribir. O sea, quería escribir ese manual de gimnasia que hice con mi madre. Es que realmente escribí un primer manual de gimnasia de esos encuentros con mi madre que fueron muy surrealistas, porque mi madre es una persona que no hace ejercicio en absoluto. Entonces fue que le propusiera yo hacerle clases de gimnasia
con el porque además me inventé que tenía que dar clases de gimnasia para gente mayor, etcétera, y yo quería acercarme a su cuerpo y ella aceptó algo que yo no, que consideraba que era totalmente inviable y apareció vestida de chándal en mi casa y yo dije, bueno, pues ahora hay que continuar con todo esto y nada, pues me puse a darle clases de, bueno, levanta el brazo, bueno, realmente duró 3 días porque no pudimos seguir esa pantomima. Pero bueno, yo dije, esto hay que escribirlo, hay que escribir esta experiencia de que me he acercado, que quiero ver este cuerpo, qué ocurre entre nosotras. Y de ahí empezó el germen de Pómulo y Lejanía, que era un manual de gimnasia que luego devino en otra cosa totalmente distinta, como ese experimento tan raro que ha quedado ahí en ese libro, ¿no? Cuando me preguntaba si hablábamos estos días antes, que también hablamos un poquito para venir aquí como frescas, así como frescas y nerviosas, ¿no? Ahora menos nerviosas y más frescas. Me decías eso del cuerpo, y yo sí, claro, que obviamente escribo con el cuerpo y me atraviesa, pero para mí el cuerpo era el paisaje, el territorio, porque la isla para mí es como una persona. De hecho, yo siempre siento, o sea, yo la soledad no la he sentido en mi isla, ¿no? Ahí en mis playas, recorriendo Carreirón, que es el parque natural. La he sentido entre las personas. El territorio a mí nunca me ha dejado sola. Entonces, para mí es desde ese cuerpo desde el que yo narro. Y todo está un poco anclado ahí, todas las historias, ¿no? Y lo que decías antes, que me parece muy bonito, ¿no? Sobre la capacidad de ver o volver a leerlo, y ahora sí veo. Hace un año así, me tocó en el tren a un señor que iba con las gafas, pero pues, unas gafas entrando en el tren, yo iba a coger la maleta y te ayudo, yo no. Y nos sentamos y luego ya cuando hizo así, que hacía como bailes como de patinaje artístico casi, como con los dedos, increíble, dije, va, es ciego. Empezamos a hablar todo el trayecto. Y me contó una vez que fue con sus amigos al monte, pero se les hizo de noche. Y entonces, claro, él era el único que sabía volver y olía la hierba y te describía todo, ¿no? Me dice, claro, porque vosotros los que veis, ¿no? Como si en ese momento la vista fuera el peligro, ¿no? Y fuera lo que nos resta de realmente mirar, ¿no? Me pareció muy bonito. Y había notado aquí una frase de una escritora, Chantal Maillard, que no sé si lo digo bien, que la descubrí hace poquito y me encantó, que dice, no echamos de menos lo que vivimos de niños, sino la manera que tenemos como niños de vivirlo. Y creo que esa capacidad de ver por primera vez, ¿no? Que es algo que no se tiene que perder para escribir y creo que es algo también que está un poco en nuestra escritura, esa cosa de la sorpresa, del juego, ¿no? Yo intento cada día, o sea, ya ves, viajo por mi isla o vienen mis alumnas, porque tengo un taller y doy clases allí de grabado, y me encuentro viendo la isla, a veces haciendo como hasta fotos de lugares como si nunca hubiera pasado por allí, ¿no? Como que intento aprender a ver todo el tiempo, ¿no? Y me parece muy bello. Y en tu libro yo he encontrado una capacidad también de abrir la escritura y para poder colarte, maravillosa, me encanta. 26, 23 y 25. Vamos bien, nos queda tiempo. Siguiente. Hablábamos las dos también a lo que comentas, ¿no? Del paisaje, que estaba también presente en las dos novelas. Hablábamos las dos de una manera un poco intuitiva de los gestos que dejamos en el paisaje, ¿no? De los movimientos que dejamos en el paisaje. En Pómulo y Lejanía hay un momento en el que la protagonista, ¿no? Se pregunta qué queda, ¿no? de los gestos que hemos hecho y de las cosas que desaparecen y que ha quedado, ¿no? Por ejemplo, en danza hay una de las cuestiones que se trabajan muchísimo en danza es cómo el espacio influye en el movimiento, ¿no? Y es muy claro, ¿no? Como pues, un espacio grande pues, te da una serie de movimientos y como un espacio pequeño pues, te condiciona a otros. Pero el camino inverso es raro y en el fondo no, es qué queda de nuestros gestos en el espacio. Y creo que está en las dos novelas, ¿no? Que hay muchos gestos que se han quedado en la memoria, que sucedieron una vez, un beso, una despedida, las cosas que suceden una vez y desaparecen. En eso la danza es muy pura, porque las cosas suceden una vez, desaparecen y ya está. Y lo que se queda es una presencia o una ausencia. Y yo creo que también están en nuestras novelas ese intento por captar las cosas que han desaparecido, por cantar también por las cosas que aparecen, que están en un día y desaparecen, ¿no? Las despedidas. Una de las figuras en las que me fijo en el libro es una coreógrafa que se llama Susan Burch,
que, bueno, si lo leeréis ya veréis un poco que es el ángel que motiva todo el libro. Y en una entrevista que leí a posteriori de ella, contaba precisamente algo que yo, bueno, que dije, wow, es que esta mujer entra mucho en mis pensamientos. Y decía que hablando con un amigo que decía, ¿qué es lo que queda de la danza? ¿Qué tiene de efímero la danza? Y que hablaba con un amigo suyo que trabajaba con fuegos artificiales, y ese amigo suyo le decía, no, lo que permanece es, pum, lo efímero, ¿no? Y bueno, dije, me encanta esta idea de que algo queda, ¿no? de todo lo que hemos vivido y que está presente, ¿no? en el paisaje. Y luego recordaba que había una parte de tu libro en la que hablabas de un cuadro, puede ser, que Sí. pintaban un cuadro, ¿no? Que Sí. estaba hecho originalmente, bueno, habían pintado un perro y el Sí. pintor de alguna manera como que se había arrepentido o lo había modificado, Sí. entonces había borrado al perro en ese cuadro, pero todo el mundo, ¿no? Lo veía o se lo imaginaba ahí como en la hierba, ¿no? O lo veía. Sí, porque el título tituló el cuadro, o sea, él presentó el cuadro sin el perro, pero el cuadro se titulaba El perro ha desaparecido. Entonces, Vaya por Dios, ya ha quedado fatal. No me acordaba del título del cuadro. Pero es esa idea. Pero te he visto muy fino porque era esa idea. Pero me he acordado esto, ¿eh? Porque Totalmente. hay una parte que tú pusiste aquí, futuro, y me hizo gracia porque tú me puso una pregunta, en plan, yo hablaría de futuro. Y entonces dije, vale, tú estás pensando futuro, ¿qué haríamos después? Claro. Y yo pensaba en el futuro que un poco, a ver si lo digo bien, Gutun Suria, ¿no? Es cartán blanco y hablaba un poco de la esperanza, ¿no? y del optimismo. Y he notado como una frase que me gustó mucho tuya, que en el contexto en el que yo la leí era, bueno, a lo mejor no suena tan positiva, pero me gustaría amar el futuro, ¿no? Que era esta cosa ahí, ¿no? Y otra en mi libro que decía que el futuro me había devuelto como devuelve a la marea lo que no le pertenece, ¿no? Entonces, Bonito. unido un poco a esto de la escritura, de para qué escribir, o como quería preguntarte, que esto no te lo había dicho, pero lo pregunto ahora, así en directo, frente a esta gente maravillosa que está aquí viéndonos. ¿Para qué? No quiero decir que la escritura ni todas estas cosas, ¿no? que se hablaba de la escritura sana, la escritura resuelves cosas, llegas a un punto, a este punto, es para llegar a este punto, pero tú escribiendo este libro o lo que te provoca a ti la escritura, ¿qué lugares has ido transitando? ¿Qué viaje has, o no sé, qué te ha provocado a ti? Bueno, muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza, pero uniéndolo a la idea del futuro, sí que yo no lo había visto así hasta que me lo he planteado. Sí que hay una voluntad, bueno, perdón. El intento de cuando parte este libro, la protagonista en las primeras páginas hace emite esta idea, ¿no? Necesito amar el futuro, ¿vale? Y yo creo que escribir tiene mucho que ver con eso. Al principio, en la novela, en Pómula y Lejanía, lo que le ocurre a la protagonista es que, bueno, pues está en esa crisis vital, y entonces recuerda una frase de los ballets suecos, que es una compañía que se montó a raíz de los ballets rusos. Y era una compañía que quería ser muy vanguardista en los años 20, y les hacía los guiones de Jean Cocteau, bueno, era como muy vanguardista, muy surrealista, y su lema me parece súper moderno, porque decían, sobre todo en danza, decir, cuando la danza es puro presente, decir, los ballets suecos amamos el futuro. Y dije, wow, esto es lo que necesitan, esto es lo que necesito yo vitalmente y lo que necesito a la hora de ponerme frente a un proceso de escritura, amar el futuro. Y también la maternidad, me parecía que estaba muy relacionada, porque mi libro está relacionado con la maternidad, me parecía que está, bueno, ¿qué es lo que hacen las madres? Lo que hace una persona que decide ser madre es ese voto, ¿no? ese amar el futuro. Pero también quien escribe al final es ese deseo, ¿no? de involucrarte, ¿no? y de amar el futuro, sobre todo en un momento en el que todo es presente, que también es muy rico y muy necesario. Pero me parecía muy, muy revelador que esa idea de vamos a amar el futuro. Y quizá en el proceso de escritura hay un intento, una voluntad de hacer eso. Y también hablábamos, ¿no? que en cómo termina, ¿no? en cómo hay cómo acabábamos también los libros,
decías tú, es que hay esperanza, ¿no?, en los dos libros, que parecen dos libros. A mí me han dicho muchas veces, jo, Pómulo es un libro muy triste. Y digo, bueno, es triste, sí. Bueno, hay cosas Bueno, hay tristes. tristeza, ¿no?, en la vida. Eso es. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en que los dos tienen esperanza. Cuando tú terminas Jarroa, bueno, no es un spoiler, creo, ¿no? Da igual el final. No, Muere, no, no dice, muere es el nadie. último día, es una forma preciosa, dice, es el último día del verano, hay una brisa ligera o una brisa fuerte, sopla Jarroa, ¿no? Y me parece que es como, bueno, es el último día del verano, es que va a haber otra cosa. Y viene un viento y, ¿no?, dejas el libro con el viento, va a venir otra cosa. Y ahí desde luego hay algo, o sea, el libro se queda, ¿no?, en una línea suspendida. En el mío también, ¿no?, hay una línea que no, la protagonista va describiendo, madre e hija van describiendo esa línea recta, ¿no?, de occidente a oriente, y el libro sigue, ¿no?, o sea, perdón, la línea sigue más allá del libro, sigue ese camino, no se detiene. Y yo creo que está ahí, ¿no?, que es la voluntad de que todo siga, de que haya una esperanza y que haya una segunda parte. Y eso, pues igual también tiene que ver con nuestro futuro, ¿no?, de escribiendo o no, yo no sé, yo no tengo ningún proyecto ahora, pero bueno, si hay, igual sigue esa línea, ¿no? Digo lo que es Jarroa también porque me hizo ilusión y gracia también que hace unos meses descubrí como una entrevista que habían colgado en una radio vasca, no me acuerdo ahora cuál, porque la chica decía, yo es que fui porque pensé que era de una chica de aquí, al Jarroa, ¿no? Suena como muy vasco. Jarroa, sí, sí. Pero en la isla nosotros hablamos con Geada y con Seseo, entonces decimos un jato y azúcar. Y Jarroa, yo no sé si antiguamente sería con G o no, pero es una palabra que suelen usar los marineros para hablar de una brisa fresca que llega cuando se está acabando el verano. Entonces, como el libro tiene mucho de la muerte como nacimiento de otra cosa y está todo el rato también como la vida, ¿no?, la vida y la muerte unidas, pues me parecía importante, y sobre todo porque está la naturaleza y los elementos, ¿no?, pues conforman tu carácter, conforman tu vida, era importante. Y me pareció curioso también que cuando hablaba con María de Consoni, ¿no?, diciendo lo de los libros, en plan que a priori, pues dices tú, Pómulo y Lejanía o Jarroa, obviamente son historias diferentes, con nuestros lenguajes diferentes, pero también tú tocas, luego en la relectura dije, ostras, cuando hablas de la danza buto, que me parece maravilloso eso, y también otro acto de resistencia y también de esperanza, en cuanto a no querer irse de un lugar y quedarse, ¿no?, que ahí es donde se construyen las cosas, como cuando pensaba que era como el sonido para decir, ahora, momento de preguntas, estaba flipando, como, vale, no, era, no, qué maravilla, ¿no? Todos, es que está también organizado todo aquí en el País Vasco, por favor, invítadme más, es increíble. Me he perdido. ¿Qué línea dije al final? O sea, ¿qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Cuando te resistes en un territorio, cuando te quedas en un sitio para resistir. Exacto, pues eso, pues si hace otra cosa ya se me ha cortado, eso. No querer huir, ¿no?, quedarse. Y ahí está, sí, estábamos hablando, tema yo creo que está muy presente en ambas, las madres, ¿no?, madres que se paran y se detienen. En mi caso, cuento la historia de la protagonista, su madre, ¿no?, llega un momento de su vida en el que decide pararse y porque no encuentra sentido al movimiento, ¿no?, como Nietzsche en los últimos años de su vida, que decidió dejar de hablar, pues esta mujer decidió dejar de moverse. Y me contabas que tú también estás muy presente también esa madre que deja de moverse, ¿no? Hay un momento en el que dices que mi madre se deja comer, ¿no? Hecha de las masas de la que se hace la rosquilla. No tiene miedo a la muerte y cede, ¿no?, como la vida un poco a sus hijas. Y hablábamos un poco, ¿no?, de que llega un momento, ¿no?, que hemos visto en algún momento de la madre, ¿no?, que sobre todo cuando llega la adolescencia de la hija, en el que el cuerpo, yo veía, por ejemplo, ¿no?, en el armario, de repente desaparece la ropa de la madre y empieza a aparecer la ropa de la hija y el cuerpo de la hija lo ocupa todo, ¿no?, y el cuerpo de la madre, y me parece algo terrorífico, ¿no?, desaparece. Y la hija de pronto, su cuerpo es todo, ¿no? El cuerpo de la hija adolescente, las niñas adolescentes son una cosa que, ¿no?, inunda todo y la madre desaparece y se para, que eso me parecía también muy difícil, ¿no? Porque tu madre al final ha sido
o lo vemos así, ¿no? El camino, ¿no? Te ha abierto el camino, ese camino que, como dice el título de la conferencia, un cuerpo es el camino del otro, y cuando se para, jolín, te deja sin cuaderno de bitácora, ¿no? Dices, ahora mi madre se ha parado, que era la que me abría el camino, ¿qué haces, no? Y creo que las dos tenemos ahí un punto de incisión, ¿no? Que está muy presente también en nuestras páginas. Y narrar también el dolor. Y en un punto la enfermedad mental, pero no como si fuera, ¿no? Un libro de psicología que es tan evidente, ¿no? Pero yo algo intuí un poco, o mi percepción, ¿no? Que también sabemos que tú escribes una cosa y luego Exacto, sí. cada uno lo hace suyo, ¿no? Tu libro se fue de casa, ya es mayor de edad, hasta luego, ¿no? O sea, ya no es tu libro, aunque lo sea. Pero me gustaba hablar de eso que no se suele hablar, ¿no? Y sobre todo en los pueblos, ¿no? Yo en Jarroa es una historia que está protagonizada por mujeres, por estas mujeres raras, ¿no? Yo soy Me parecen rara. unos personajes maravillosos. Bueno, sí, es ¿no? que ellos, bueno, es mi debilidad esas mujeres, bueno, todo el mundo que Claro. se sale un poco de la norma y las tuyas, bueno, sí, Claro. así, perdón. Yo no estoy casada, no tengo hijos, mi pareja vive en la otra punta, ¿no? Tengo que ir a Barcelona a la Llagosa, la gente mira con los ojos ahí como muy abiertos, ¿no? No me he tenido las canas, pinto, es como la platanera, y dicen, la platanera, a casa de Flor a Chopa, ¿no? O la Casa Verde, o la Bohemia, o sea, Maravilla. me llaman como cosas, ¿no? En el pueblo. Pero aún así, o sea, porque en el libro no romantizo ni el rural. No, para nada, para nada. O sea, lo O sea, adoro, yo elegí quedarme allí, me crié allí, luego estudié fuera, y luego volví con 27 años y construí mi taller, porque quería y creía en esa idea de vida, y ahí resisto. Dan cuenta mis canas de autónoma. Y quería contar esta historia, ¿no? De todas estas mujeres, porque es la historia que no se cuenta. Tú dices Ría de Arousa y es siempre lo mismo, o sea, no tengo ni que decirlo, no es como Ría de Arousa, no, siempre es eso. Y me da un poco de rabia, porque al final estas mujeres fueron las que hicieron de pegamento de todo un pueblo. Y yo quería contar esas historias de mujeres que me habían inspirado, ¿no? Y hacer como cadáveres exquisitos con personas que siguen vivas y personas que fueron de mi familia, pero yo no conocía. O sea, a mí descubrir que mi abuela, que murió hace ya muchos años, ella era mariscadora, pero descubrir que iba a mariscar descalza en invierno, o sea, Galicia, o sea, frío, Madre mucho mía. frío, y entonces hacían una hoguera cerca de la playa, para luego ellas calentarse, para no cogerse bañones. No tenía zapatos, se hacían ellas, y no tenía ni ropa interior. Era porque con 16 se compró las primeras bragas, entonces lo hacía. Esto dije con Sabina antes, no voy a decir lo de las bragas de mi abuela, digo, pues lo digo. Hombre, Mi abuela por no favor. tenía bragas hasta los 16. Creo que es importante, no sé, ver un poco dónde venimos, ver cómo se construye todo y contar historias de mujeres que parece que no es importante, ¿no? Aquí hay que hablar como de cosas que suenen a mucho. Y para mí eso sí que suena. Entonces, todas Totalmente. estas mujeres raras, las solteronas, esa señora que sale en el capítulo de Sirena, ¿no? Donde sale la trenza, ¿no? Que se habla un poco ahí de una mujer como que está cansada del mundo, es una abuela que vive con su nieta, ¿no? Hay como capítulos ahí donde se van abriendo temas interesantes, el dolor a través del cuerpo, de las cicatrices, ¿no? Todos esos dibujos que hace también la vida en nosotras, bueno, contar un poco eso, que no sé si estaba relacionada con la última, porque voy ahí como abriéndome, Maravilloso. pero eso es. Está bien, nos dan lo que... No sé, ¿esto es ya solo el tiempo de preguntas? Esto ya, no, yo creo que todavía no. Vale, Gracias, sí, no, todavía es que recasco. Hablando de los personajes que aparecen, yo es que he tenido una iluminación hace poco, una cosa mágica que le digo a Andrea, por favor, que no se me olvide contar esto porque me ha pasado hace 2 días. Llevo una semana muy loca, la última, y quería relatarlo también aquí. Y es que en el libro, bueno, me haya leído, hablo de una mujer que es Susan Burch, que es una bailarina que era alumna de Alvin Nicholas, que es la que me da un poco, es el ángel, ¿no? Que me lleva, que es una mujer también, dentro de las que hablamos, una mujer desde luego muy Rara. Sí, rara, una mujer que desde luego fue muy valiente y hizo una cosa muy distinta, y es que esta mujer hizo tanto en el escenario como fuera de él un camino hacia Oriente en línea recta, y es un poco la excusa que utilizo en el libro para la madre y la hija, que también hacen una línea recta por la ciudad. Y esta mujer primero salió en escena en el año 1970 y algo, hizo una coreografía totalmente en línea recta, de izquierda a derecha, en la que no utilizaba la profundidad del espacio, sino solamente aparecía ella de perfil, algo que era un poco incómodo, ¿no?, para el espectador, porque dices, bueno, un solo de una mujer que va bailando muy lentamente
solo de izquierda a derecha para representar ese avance, pues era algo raro, ¿no? Y luego más tarde, esa obsesión, ella era americana pero vivía en Francia, le dijo, bueno, yo tengo que llegar al sol naciente a Oriente porque es mi futuro, y llevó ese viaje, trasladó esa línea recta al mapa y con un cronograma, ¿no? fue viajando hacia Oriente hasta terminar en Japón. Y entonces, en sus diarios de viaje, ella se va fijando en cómo se mueve. Ella pasa por Turquía, por Egipto, por China, Etiopía, y se va fijando en cada sitio cómo se mueve la gente y cómo concibe el espacio, ¿no? Como una manera también de entender también cómo pensamos, porque está muy relacionado para ella cómo nos movemos con cómo pensamos. Bueno, en resumen, total que esta mujer, yo sabía que vivía en Japón, pero no tenía ni idea de si estaba viva, si estaba muerta. Es una persona que ha desaparecido muchísimo. Y yo escribí Pómulo y Lejanía sabiendo que Susan Burch pues, estaba en algún rincón del planeta, o no. Pero digo, bueno, que jamás pase el libro por sus manos, por si acaso he puesto algo que no es cierto, o yo qué sé, me he inspirado en esta figura. Y casualidades de la vida, bueno, mi pareja estuvo hace poco en Japón y no sabíamos nada, pero a través de un traductor, etcétera, etcétera, y lo quería contar aquí porque ha sido como muy... conoció mi pareja a un traductor, teníamos solamente un vídeo en el que había una entrevista de Susan Burch y aparecía en su casa y aparecía en una esquinita de su casa. Y entonces este traductor dijo, no, es que vivo en la isla de Kyushu. Y yo digo, ¿Kyushu? No sé dónde vive Susan Burch. Y le digo, oye, mírate este vídeo, no vaya a ser que viva esta mujer, que viva allí. Y este hombre vive allí en Japón. Y dice, que sí, yo vivo aquí. Y dice, y esa esquina la conozco. Bueno, la casualidad es que por fin el libro ha llegado a Susan Burch. Me mandó el otro día una foto de ella con el libro y me hace una ilusión tremenda porque yo creo que el libro de esta manera ha cerrado un círculo hoy en Gutun, o sea, de verdad en Gutun Suria, porque hace 2 semanas que tengo la foto de Susan Burch con el libro. ¡Ay, me encanta! Yo también tengo la foto. Que luego la pasaré a María y a las editoras porque me hace muchísima ilusión. Esto es una cosa mía que la quería contar, pero que el libro ha llegado a ella. Ahora me pasa que me da miedo como lo lea y cuando lo lea diga, esta tía se ha inventado todo. O sea, ¿pero quién es esta Estefanía Caro? Pero bueno, y este traductor me ha dicho que, porque ella entiende muy poquito español, que se lo va a ir leyendo poco a poco y bueno, pues ya me dará el feedback. Pero bueno... Así que nada, hay un círculo ahí, nuestros círculos, como tu círculo de la isla. Es un poco mágico esto, ¿no? Sí. El otro día en un club de lectura en Villa García de Arousa había una chica a la que lo llevaba, que era de la isla. Y hubo un momento al acabar que me hace esta pregunta y me dice, y bueno, Saladina, ¿qué tal cómo se tomó la familia tal? Saladina es un personaje de mi libro que no existe. Pues resulta que había una Saladina en la isla a la que los niños le tenían miedo. Qué bueno. Que es algo parecido a lo que yo cuento ahí, ¿no? Hablando de una mujer rara, no de que le tenían susto, pero le daba miedo porque era distinta, ¿no? Esta cosa un poco de poder de la escritura, de convocar, que eso es una curiosidad, pero me lleva a esta cosa que tiene la escritura como un instrumento maravilloso, ¿no? Como para no solo intentar entender un poco el mundo, sino también que esto salga del texto, ¿no? Y que se generen otras cosas también, ¿no? Pues resulta que hay una Saladina que existió. Buenísimo. Digo, bueno, si fuera esa Saladina, le hubiera cambiado el nombre. No soy tan... ¿no? de escribir a alguien de mi pueblo, un pueblo de 5.000 habitantes, como para que después... Además, Saladina, ¿no? Qué miedo, Saladina. Es un nombre, me encanta ese nombre. Maravilloso. Bueno, y lo más bueno que ha hecho estos libros es que yo creo que nos han juntado, ¿no? También, que me parece... Yo cuando leí... Dije, ¿dónde he pensado para compartir contigo? Yo de Andrea Fernández Plata... Y cuando te leí dije, bueno, esto es, me parece que está, bueno, no sé, yo me sentí muy, muy conectada contigo y creo que bueno, que va a seguir, ¿no? Esa conexión también. Totalmente. Sí. Sí. Bueno, podéis hacernos preguntas. O sea, ¿qué le apetece? Nos chivan, ya. Si queréis. Que luego yo me voy muy lejos, ahora ya de Arousa, ya está un poco más cerca en Pamplona, pero Estoy yo hasta que vuelva, y mira que le tengo pánico al avión, o sea, lloré cuando aterrizó. ¿Que te tomaste una pastilla? El agobio. No, al final no, la tenía en el bolso, dije, espero. Yo digo, loca, no, me decía, no. Sí, pero Había visto yo soy muy, que tengo mucho miedo, pero había visto un vídeo que, yo no tengo TikTok, pero me salió un vídeo de TikTok en el que, lo digo por si alguien tiene miedo, si os imagináis
que esto es un vaso de gelatina, ¿no? Imaginaos gelatina con su textura, entonces yo meto una pelotita de otro color en la gelatina amarilla, la pelotita es negra. Y la chica decía, si la gelatina se mueve mucho, esto se mueve mucho, ¿no? Pero si se mueve poco, la pelotita se mueve poco, pero la pelotita no se está moviendo, es la gelatina, en plan, es el viento. Entonces yo, cuando hubo turbulencias a llegar aquí... Es jarroa, ¿no? Porque Es el viento de me jarroa hizo que ahí sopla una batucada ahí, hizo ¡vum! El avión. Y dije, vale, entonces yo repetía todo el tiempo, gelatina, gelatina, gelatina. ¿No? Que es como poder un poco también de la escritura, ¿no? De conjurar algo. Entonces, funciona. Es una imagen muy guay, ¿no? Claro, Estar como en medio de una claro. gelatina, me parece maravilloso. Como moverte Claro. así, ¿no? Dentro de una gelatina. Estoy muy feliz de estar Es aquí, que es pero el norte está muy mal comunicado. Entonces, por favor, si alguien quiere... ¿no? Ya, Porque desde Vigo son 11 horas en tren y no lo quiere hacer. Ya. Entonces, si a alguien le apetece preguntar algo o comentar algo. Jo, no se ve. Se ve ahí Sí, como ¿no? Hay que hacer como así. Estamos Bueno, como a mí me ha llamado la flasheadas. atención, no sé, igual es una... Hola. ¿Se oye ahora mejor? Bueno, el caso es que hablabais del viaje a Oriente. Siempre se ha hablado, o yo tenía esa idea de buscando nuevos horizontes hacia Occidente, ¿no? ¿El viaje a Oriente es que es más al interior? ¿O qué significa el viaje a Oriente? Bueno, el viaje hacia Oriente, en este caso, significa hacia la luz. El viaje hacia el sol naciente, hacia el punto donde comienza el amanecer. O sea, vamos hacia el amanecer, ¿no? El punto de luz. Y por eso, tanto esta coreógrafa, ¿no? Susan Burch, etcétera, ella busca el viaje, como las protagonistas, es el viaje hacia la luz, hacia el futuro. Es casi como recorrer un cronograma, ¿no? Una línea del tiempo. Pero sí, el viaje hacia Oriente es el viaje también hacia la iluminación. Y también es un viaje que físicamente es hacia la luz, y físicamente esto, bueno, es una teoría que tengo yo, que la veo en las formas de moverse, es un viaje hacia la tierra, hacia el suelo, porque conforme nos vamos moviendo a los países de Oriente, la gente vive mucho más próxima al suelo y a la materia. Por ejemplo, ¿no? Conforme yo me fui a estudiar los bailes de Egipto, de Líbano, etcétera, porque me fascinaba. Y claro, todo sucede de aquí para abajo. Las mujeres están muchísimo más conectadas y los hombres, perdón, con todo lo que sucede en la cadera. De hecho, hay un paso que es el Zagala, que es el básico de la danza oriental, que está inspirado en las gitanas errantes, ¿no? Las gawasi, que caminaban por el desierto con mucho peso, y ese desequilibrio del terreno les hacía como bailar la cadera. Y bueno, es muy claro en India, ¿no? En India todo el trabajo que hacen, por ejemplo, con el suelo, ¿no? Que marcan toda la materia con el suelo, se acuclillan para caminar, para vivir. Bueno, toda su apertura de cadera, todo es maravillosa, ¿no? Porque viven a ras del suelo, a veces trabajan, ¿no? Con el culo pegado a la tierra, y viven mucho más cerca del suelo. Y en Japón también, ¿no? Se sientan. Entonces es también un viaje que también tienen estas dos protagonistas, en el que hay un miedo a caer, ¿no? Madre e hija tienen, sobre todo la madre, tiene un miedo terrorífico a caer, porque dice, y ese viaje a Oriente es un poco también esa aproximación al sitio donde venimos, ¿no? Que es la tierra, a los huesos. Yo no hago una coreografía ni un viaje a Oriente, a mí es un viaje de vuelta en el libro. Bueno, claro, sí, Es un viaje que se de vuelta. retuerce ahí. Sí. Hay una escena que habla de una barca, para hablar un poco de este apego, ¿no? Porque tú sales de la isla, pero aunque salgas, nunca consigues irte del todo, ¿no? Desde ese territorio, siempre está. Entonces, y pasa algo muy curioso, que la gente de la isla se queda, o sea, los isleños nos quedamos allí, ¿no? Y de alguna manera volvemos. De hecho, hay una escena en el libro que me gustó añadirla, que me pareció bastante fuerte. Una prima de mi madre que se fue a Madrid a trabajar y tuvo los hijos allí, su marido era de allí. Pues cuando murió dejó por escrito que quería volver. Me pareció muy bonito también, ¿no? Y en la escena de que estaba pensando, si vosotros veis el libro, hay como es una trenza de pelo, que es la trenza de pelo que encontré en mi madre en el Fallado, es como el desván, ¿no? Y parece también como si fuera una soga para atar las barcas pequeñitas. No. O un Qué cordón bonito. umbilical también, ¿no? Y hay una cosa que pasa, es real, que si la barca tú no la puedes tener atada muy tensa, porque si no, cuando hay temporal va contra las rocas, ¿no? Y eso va un poco también con el amor y un poco este viaje que yo hice de tener que irme de la isla para poder volver.
y quedarme allí, de alguna manera, un poco. ¿Y dónde vas a estar ahí? Ahí estaré. Hola, es para las dos, porque por lo que ambas cuentan, vos con tu taller de cerámica y otras cosas, vos sos profesora. ¿Cómo compatibilizaron al momento de escribir? Porque yo no soy escritora ni mucho menos, pero me imagino que si lo haría, quizás te surge la inspiración o te metes en una historia, pero quizás estás con tus alumnas de clase de cerámica y vos dando alemán. Sí, sí, es así. Porque no son escritoras de momento a tiempo completo, tienen, que me parece muy admirable, porque precisamente, ¿cómo hacen, no sé, para las dos cosas, las dos partes, la parte de escritora y la de que tenés que trabajar de otras cosas y lograr la inspiración, ¿no? Y darle hilo a lo que... me parecería un desafío a mí si yo lo tendría que hacer. Bueno, te conté. Yo, claro, es que esto de que soy escritora es como, ¿eh? Eh, yo, o sea, ni soy bailarina ni soy escritora, pues yo he escrito un crimen. No, he escrito un libro, pero porque me he empeñado, porque soy muy cabezona, porque empecé a escribir aquello, dije, bueno, no me había planteado, o sea, siempre he escrito, hice periodismo y me gusta mucho escribir y me encanta la literatura y soy una tremenda, bueno, me gusta mucho leer y es algo que lo tengo muy presente, pero realmente no he pensado, voy a ser ahora escritora, me voy a forrar, venga. No, o sea, soy muy cabezona, hice este experimento y lo escribí. Pero no me veo como escritora, o sea, yo realmente, o sea, no me veo como escritora, no sé, es un dolor de cabeza, o sea, es pensar siempre en la precariedad, ¿no?, de cualquier arte que dices, bueno, pues tú tiras, trabajas y si tienes tiempo libre, pues puedes puedes dedicar tantos minutos a esto. Que a veces te dicen, ah, qué bien, ¿no? Como trabajas por la mañana de profesora, pues tienes toda la tarde para tu placer, ¿no? Para tu hobby, que es escribir. Y yo, escribir es un hobby, o sea, perdón, es un dolor de cabeza, o sea, para mí es, no sé, para mí realmente es un esfuerzo terrible, o sea, es dejarte la piel ahí. Entonces, ¿por qué lo he hecho? Pues porque me empeñé muchísimo, pero vamos, es tremendo y que sea así, para mí es muy duro. Pues yo agradezco el haber llegado a la escritura tarde, estas cosas de los términos tan absurdas, ¿no? De pronto, tarde, joven, viejo, o sea, que no entiendo mucho, pero hay una presión, ¿no? Y hay esta etiqueta de jóvenes tal, que es un poco desastrosa y antiliteraria totalmente, ¿no? Como si tú fueras un yogur que vas a caducar en algún momento, no lo entiendo. Pero bueno, que agradezco eso porque he podido hacer otras cosas y he podido escuchar mucho. Y creo que la escritura no solo está en coger un papel y ponerte a escribir. Creo que la escritura sobre todo está en estar mirando y en estar escuchando. O sea, me acuerdo una vez con mi padrino, que es marinero, estábamos merendando y ahí pues la merienda pueden ser nécoras tranquilamente, te meriendas unas nécoras también con un vinito y de repente vino pues la cuñada, llegó más gente, ¿no? Y entonces hizo como una merienda. A mí me gusta mucho escuchar y entonces pues pregunto porque quiero saber cosas, ¿no? Y entonces descubrí un señor que había estado, tuvo que exiliarse en la época de la guerra y cuando lo iban a soltar, o sea, estuvo en la cárcel y cuando lo iban a soltar lo mataron. Entonces no podía volver a la isla porque era como admitir que lo habían matado. Entonces estuvo fuera y una señora le avisó de dónde estaba el cuerpo. Cuando pudieron llevarlo a la isla, cogieron como los huesitos tal y lo que quedaba, y lo que se hacía antes, que yo esto no lo sabía, era con la funda de la almohada coserla para meter ahí, ¿no? Que me pareció una imagen bellísima dentro de lo horrible de la historia, ¿no? Entonces esa tarde, que fue una tarde para disfrutar y para estar escuchando y abierta a lo que yo podía recibir, escuché un montón de historias, ¿no? De cómo ellos iban a coger, iban a buscar los nidos de los pájaros, ¿no? Y hablaban de cómo volvían los pardales y cosas bellísimas, que luego yo pues llegaba a mi casa y escribía poemas, ¿no? Yo creo que el hecho de haber llegado, que al principio era como, me abrumaba esto de, yo no te conto las escritoras, que tienen no sé cuántos libros, que conocen a no sé cuántas, tus referentes, digo, bueno, pues mi madre, mi abuela, mi abuelo Claro. Chopo, o sea, mis referentes. Pero lo agradezco. Ahora siento que es una suerte haber llegado tarde a la escritura, Qué bueno, porque he podido escucharte. vivir y hacer otras cosas y he podido trabajar con las manos, que es con lo que yo trabajo la mayor parte del tiempo, y he podido estar haciendo eso para poder
escribir de otra manera y, Qué bueno. y con otro lenguaje. Creo que ha sido una suerte poder eso. Me encanta oír esto. Y obviamente te tienes que sentar, tienes que escribir, hay una disciplina de escribir. Yo no la sufro tanto, ya la disfruto, espero que siga siendo así, pero que escribir no solo se está escribiendo, tú ahora estás escribiendo, yo estoy escribiendo, o sea, todo el rato. Hay que hacerlo, sí. Bueno, quería preguntaros cuál es la diferencia entre los otros lenguajes que practicáis y la escritura. ¿Qué es lo que os da de diferente? ¿Escribir y dibujar, por ejemplo, o danzar y escribir? En mi caso se complementa súper bien, gracias a poder yo trabajar los colores, tener que resolver eso en un folio en blanco, una historia, ¿no? Es un personaje o es un paisaje o es algo que tiene que evocar algo que no se mueve y ahí tienes que dar espacio para que de alguna manera sí se mueva. Entonces eso me da muchísimos recursos. Y luego, más allá de las disciplinas, a mí la soledad que he pasado en el pueblo, que lo adoro, pero también ha pasado mucha soledad y se pasa soledad ahí en el rural en Galicia como en el rural en general, me ayudó a ver, porque el espacio se agota prontísimo, prontísimo. Entonces estás viendo las mismas rocas, la misma playa, la misma señora. Aún a día de hoy la gente me dice, ¿tú no te aburres ahí? Y digo, no, porque tengo todo lo que necesito y si quiero ir al fin o quiero tal, pues cojo el coche y salgo de la isla. Entonces ese no querer huir del momento y aprender a ver me dio una riqueza increíble. Yo me acuerdo de la pandemia, todo el mundo estaba desesperado, como queriendo escapar de la vida, ¿no? En plan de rajo este cuerpo, lo he hecho como una bata ahí, como el abrigo cuando llegas a casa, ¿no? Cansada, y me voy a otra cosa. Y yo estaba, digo, hecho los deberes, digo, pues mira, esto me ha servido para no querer escaparme de mi vida de alguna manera. Y eso me ayuda a narrar, a poder hacerlo todo muy visual, muy táctil también. Qué bueno. Diferencias, bueno, yo creo que no sé, tampoco quiero teorizar demasiado, yo te hablo de lo que conozco. Para mí bailar es como más fácil, o sea, no quieres llegar a ningún sitio, ¿no? Bueno, yo hago mucha improvisación, me gusta la improvisación, después ya de haber hecho mucha cosa así. Entonces, yo creo que igual también es un punto de partida para la escritura, pero, por ejemplo, la escritura tiene una forma más definida y la danza parte mucho para mí de un no sé. No sé, ¿no? No sé, yo intuyo y de escuchar tus deseos y dejarte desear. Y para mí eso es más fácil con el cuerpo, porque, no sé, quizás soy yo, me resulta mucho más fácil con la música o el silencio o con el cuerpo el hecho de acceder a esos terrenos en los que me permito desear. Y el deseo como un tránsito del cuerpo hacia otra cosa, es decir, no darle demasiada importancia, ¿no? Y decir un no sé. Entonces te permite estar un poco en el juego. Y la escritura, por ejemplo, sí que es más, la veo como algo más, bueno, ahora nos ponemos serios, ¿no? Ahora esto se va a quedar aquí y esto se queda aquí y esto tienes que contar algo. Igual esa es la diferencia. Yo me siento más feliz a veces bailando que escribiendo. Pero luego a la vez es verdad que la escritura te produce a veces una catarsis muy buena y luego tiene la ventaja de que es un lenguaje que permanece, ¿no? Lo que hablábamos del futuro, es un amar el futuro, porque realmente eso se va a quedar ahí. Cosa que la danza, lo maravilloso, o las escénicas, ¿no? Lo maravilloso que tienen es que realmente en el momento que ocurren desaparecen, ¿no? Para bien y para mal. Había una entrevista de Atahualpa Yupanqui que decía algo maravilloso, que decía que cuando estaba en su pueblo, hacía conciertos, los granjeros, y a veces el público eran 2 personas. Y digo, bueno, qué maravilla, ¿no? Poder crear con esa libertad, ¿no? De decir, bueno, pues nadie me va a... Pero bueno, la literatura para mí tiene la ventaja de que yo ahora puedo estar hablando y vais a ir luego a comprar el libro. No, porque vais a comprar. No, podéis luego leer el libro, pero claro, si yo aquí bailo, luego ya está. Se queda luego te tomas unas cañas y se te olvida, ¿no? No sé si puedo decir una cosa rapidísima para despedir. Ahora me gustaría como de repente poner aquí yo, pintar esto que escuché Oye, pues, hace unas horas y poner el título De repente un perro. Hay una exposición aquí yo muy chula, todavía no me ha dado tiempo a ver. que va sobre no me acuerdo ahora el nombre, pero la fábrica esta que por suerte no se
No sé, esa. Que a ver, ojalá pasara eso con Altri en Galicia. No sé. Pues fui a ver la exposición y de repente, bueno, hay unas fotografías que tú puedes ver, ¿no? Vas viendo y se van mezclando paisajes, esa costa maravillosa ahí como cortada, bueno, ¿no? De la central, la propia autora haciendo las fotos. Y entonces había un señor, que si está aquí espero que no me parezca mal, pero me pareció muy curioso, porque luego un poco indignado dijo, vio al perro y dice, parece que hay que estudiar Bellas Artes, y dijo, hay cosas que no tienen ningún sentido. De repente un perro. Y dije, Qué bueno. ojalá, o sea, no, por favor, esto como mensaje de, como el Gutun Suria, de carta en blanco, por favor, y como estar en la vida, e ir hacia la vida y hacia la escritura abiertos, ¿no? Y con ganas de encontrar otra cosa, ¿no? Y ojalá, y de repente un perro, pues de repente un perro, ¿no? Qué maravilla. bueno. Así como, bueno, quería como cerrar con eso. Cerramos con esa frase que me hace maravillosa, o no, o lo que queráis. Si hay más preguntas. Pues, gracias por estar aquí, Mira Esker, y nos vemos en los bares con un zurito. Sí, por favor.